continuar viendo Filipenses. Hace unos domingos estuvimos viendo Filipenses 1 del 12 al 18. Y hoy, con el favor del Señor, vamos a estar viendo del versículo 19 al 21, si quieren ir buscando. Filipenses capítulo 1. De los versículos 19 al 21 pero vamos a leer del versículo 12 para tener un poco de contexto, recordar un poco las palabras del último mensaje y leeremos hasta el 21. Dice así, Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Cristo sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Y acá están los versículos de hoy, versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, te ruego que tú puedas suplir cada una de mis necesidades al hablar. Señor, yo necesito lo mismo que mis hermanos, que mi incredulidad, Señor, sea afectada, que tú nos des fe para creer en estas palabras, para creer en la persona de Cristo, en lo que Él ha hecho con nosotros y qué consecuencias eso trae, no solamente los domingos por la mañana, sino cada día de nuestra vida, cada situación que pasamos. Señor, que podamos ver a Cristo en cada una de ellas, Señor. Oramos para que tú hables conforme a tu voluntad en cada uno de nuestros corazones, Señor, y todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como estuvimos viendo anteriormente, para recordar, Pablo está en Roma y está en unas circunstancias no tan favorables si lo viéramos desde la perspectiva humana. Por eso Pablo en el versículo 12 dice: quiero que sepan, hermanos, les aclara Pablo a los filipenses que estas circunstancias en las que él se encontraba finalmente han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, uno puede ver las circunstancias de su vida o las circunstancias de la vida del hermano, quizás humanamente no son tan buenas, pero hay un propósito en todo eso, y Pablo está aclarando a los hermanos que lo que él está pasando realmente proviene de Dios. El Señor lo permite para un mayor bien.
no un bien que se podría decir un bien para Pablo solamente, ¿no? De no estar en prisión. No, eso no es lo que está permitiendo Dios. Pero no lo está permitiendo por un mayor bien, que ese mayor bien es el progreso del Evangelio. Como vimos, ese mayor bien es que los hermanos, viendo a Pablo sufrir en Cristo, han tomado valor para hablar en sus vidas, en sus situaciones en las que estaban pasando, sin temor de Cristo. Y eso es lo que Pablo está aquí haciéndoles ver a los hermanos filipenses. Entonces, no serían tan favorables si la viéramos humanamente, pero desde la perspectiva de Dios es la situación que Pablo necesita y es la situación que los filipenses necesitan ver en la vida de Pablo para la gloria del Señor. Entonces, aunque son difíciles estas situaciones en Pablo, vemos que no son motivo de queja para él, y eso es sorprendente. Literalmente él está en prisión, él está siendo custodiado, y aún así él escribe todo esto. ¿Cómo puede ser que Pablo pueda escribir esto en una situación así? Y vemos que en la realidad que está viviendo Pablo, él está viendo las cosas desde una perspectiva diferente, no solamente terrenal o humana. Él está viendo todo esto por la gracia del Señor desde una perspectiva divina. Y para que no quede tan abstracto, de una perspectiva divina me refiero a una perspectiva del Evangelio, a una perspectiva cristocéntrica de sus situaciones. Me refiero a una perspectiva desde la persona y obra de Cristo. Esa es la perspectiva que está teniendo Pablo. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la persona y obra de Cristo, es decir, desde la perspectiva de su vida, desde la perspectiva de su muerte y desde la perspectiva de su resurrección, ninguna situación, hermanos, que estemos pasando no encaja, ninguna. Todas para Dios tienen un propósito. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso él puede tener gozo, porque él confía en que Dios está llevando a cabo su propósito, aunque quizás no es lo que él quería, no es lo que nosotros queremos, pero el Señor está llevando a cabo su propósito en medio de las aflicciones, en este caso de Pablo, de su prisión, pero también podemos pensar en nuestra vida. Él lo está haciendo en medio de cada una de nuestras situaciones. Vemos también en todo esto que hemos leído que Pablo tiene una sola pasión en su vida, que es Cristo y su Evangelio. Esa es la pasión que mueve a Pablo, es Cristo y su Evangelio. ¿Cómo puede ser Cristo conocido? ¿Cómo puede ser Cristo magnificado? Él se goza porque aún en esas situaciones horrorosas, él ve que el Evangelio de Cristo ha redundado, ¿no? Más bien para el progreso del Evangelio, y ese es motivo de su gozo. Vemos que Pablo tiene esa pasión, Cristo y su Evangelio. Y es esa pasión, hermanos, que lo llevó a ver a Pablo la realidad del discipulado, ¿no? En Cristo, que es que el discípulo toma su cruz y sigue a su Señor. Y cuando me refiero a que el discípulo toma la cruz, me refiero a que el discípulo está dispuesto a morir cada día, a negarse cada día en pos de seguir a su Señor, en negar sus deseos, en negar su propio bienestar o lo que él quisiera de cómo estén diagramadas las situaciones en particular. El discípulo se niega, muere, toma su cruz para seguir a su Señor. Y esto lleva a Pablo a considerar entonces que para el cristiano, para los que están en Cristo, tanto el vivir como el morir, como hemos leído, tienen que ver con Cristo. Para el cristiano, tanto el vivir como el morir tienen que ver con Cristo. Tanto el vivir como el morir. Y lo que pasa en ese proceso, en esos años o en ese tiempo, tiene que ver con Cristo. No está desconectado de Cristo. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, ya sea que vivamos o que muramos, tiene que ver con Cristo. Me llevaba a pensar en Romanos capítulo 14. Y es interesante porque unos años antes escribe esto Pablo, antes de lo que le está ocurriendo en Filipenses, le escribe a los romanos: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo,
y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, dice Pablo, para el Señor vivimos. Y si morimos, esto es sorprendente, para el Señor morimos. Es sorprendente porque siempre agradecemos al Señor por la vida, ¿no? Bueno, el Señor me sanó, gloria a Dios. Pero Pablo está diciendo algo más también, que nuestra muerte es para Él. Es para Él también. Y Él por eso dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos, y ahí está la razón, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Eso es impresionante. ¿Por qué Pablo puede estar en gozo, como vamos a ver más adelante, en esta situación que aún él no sabe que va a deparar? Porque él sabe que le pertenece a alguien y que ni la muerte podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Para ser Señor tanto de los vivos, tanto de los muertos, como de los vivos. Impresionante. Podemos ver que unos años después, esto era una realidad en el corazón de Pablo. No era algo que escribió y que en su corazón no tenía efecto alguno. Unos años después, en Filipenses, podemos ver la realidad de estos versículos en la vida de Pablo. Y pensando leyendo y pensando en algún título, no se me ocurrió más que lo que vemos acá, ¿no? Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esto quisiera yo que podamos pensar a medida que vamos avanzando. Y la idea principal de todo esto que vemos en estos versículos y que me gustaría que estemos pensando en nuestra mente, en nuestro corazón a medida que avanzamos, es que la total devoción de un cristiano, debe ser hacia Cristo. Y su mayor deseo, que Cristo sea magnificado en su vida, independientemente de las circunstancias que le toquen vivir. La total devoción de un cristiano debe ser hacia Cristo y su mayor deseo, que Cristo sea magnificado en su vida, independientemente de las circunstancias que le toquen vivir. Pablo dice, porque sé, versículo 19, porque sé, esa palabra sé en el original apunta a conocer, entender, comprender algo con certeza, pero no solamente desde el punto intelectual, sino desde el punto vivencial. Yo conozco esto, yo sé esto, yo lo comprendo con certeza. ¿El qué sabe Pablo? Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, una hora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa palabra liberación, porque sé que esto resultará en mi liberación, esa palabra en el original es la palabra soteria, que significa salvación, de la que derivamos la palabra salvación, pero que también algunos traducen como preservación o liberación. Entonces, la cuestión aquí, cuando leemos, es ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando él dice, porque sé que esto resultará en mi liberación o en mi salvación, como dicen otras versiones? ¿A qué se está apuntando? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Él está pensando solamente en ser librado de esta aflicción? ¿De ser librado de la prisión? ¿De ser librado de ser custodiado ya de estos soldados romanos? ¿O es algo más profundo a lo que apunta Pablo? Si leemos rápidamente y si nos quedamos con ese versículo, es fácil pensar que se está refiriendo a ser librado de la prisión. Pero si continuamos leyendo y leemos con atención, vamos a poder ver con más profundidad a lo que Pablo se está refiriendo. Versículos 19 y 20, fíjense.
porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo sabe que sus circunstancias presentes resultarán en salvación conforme a su anhelo y esperanza. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza. Esa palabra anhelo, como decía Colby hace unos domingos, es como estar de punta de pie con la cabeza en alto, expectante de algo o de alguien. Eso es lo que tenemos que pensar cuando leemos esa palabra, ¿no? Anhelo. Y esperanza es esperar con anhelo, es como un juego de palabras, lo que está haciendo Pablo. Esperanza es esperar con anhelo, esperar con expectativa, esperar atento, esperar con la cabeza alta, expectante de algo o de alguien. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cuál es ese anhelo y esperanza? Bueno, Pablo lo dice, que Cristo sea magnificado en mí. Eso es lo que él está anhelando en su prisión. Que Cristo sea magnificado en su vida, que Cristo sea magnificado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Ese es el anhelo y la esperanza de Pablo en medio de esa situación. Ya es diferente, ¿no? Ya no vemos solamente que él está rogando por ser liberado. Él está ansioso, por así decirlo, y expectante en que Cristo sea magnificado en esta situación en mi vida. Esa es la esperanza y la confianza de Pablo. Y volvemos a Romanos 14, ¿no? ¿Por qué esa es la esperanza de Pablo, aún sin saber qué va a pasar con él? Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea cual sea la situación, somos de Él. Y Cristo podía ser magnificado sin duda alguna mediante la vida de Pablo, pero también Pablo sabía que Dios podía ser magnificado en su vida sin duda alguna mediante su muerte. Eso lo determina el Señor, pero la muerte de sus santos no significa que el Señor no se glorifica en ellos. Pocos años antes vemos también que Pablo había escrito esta afirmación a los creyentes en Roma, pocos años antes que esto, y él les dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De nuevo, estaba viviendo en carne propia esas palabras del apóstol Pablo. Nosotros conocemos este versículo, quizás lo podemos pegar en nuestras casas, memorizarlo, pero el punto de que esto nosotros lo creamos, nos aferremos a estas verdades, porque si sabemos que todas las cosas ayudan a bien, entonces, sea lo que sea que estemos pasando, el Señor me dice que eso va a ayudar para bien. Eso va a ayudar para bien. Eso nos tiene que dar confianza en nuestro Señor, porque nuestro Señor no es hombre para mentir. Lo que Él dice, Él lo hace y Él lo cumple. Si todas las cosas ayudan a bien, pensando en nuestra vida, pensando en nuestras aflicciones, en nuestras situaciones, vamos a creer que realmente ayudará bien. Y esa palabra bien está íntimamente relacionada al versículo 29, que es crear la imagen de Cristo en nosotros, ¿no? Ese es el mayor bien que el cristiano puede tener. No es ser liberado de tal aflicción, no en que esto ya no esté más, aunque deseamos que no esté más, pero ese no es el punto del cristiano, ese no es el objetivo que Dios quiere para nosotros. Si Dios sabe que necesitamos tal aflicción o tal enfermedad o tal tiempo de incertidumbre, sea en matrimonio, sea en tiempo laboral, sea en tiempo de salud, sea en cualquier índole,
Eso es lo que vamos a tener. Pero no porque Dios sea un Dios malo, sino porque Él está llevando a cabo su propósito. Y su mayor bien para su pueblo es que la imagen de su Hijo esté en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el mayor bien que nosotros podemos tener. Y Pablo sabía que Dios podía utilizar eso para ese bien, que es formar a Cristo en él. Y por eso podía confiar en el Señor aún en medio de esa situación. Pero, ¿cómo se hará esto? ¿Cómo se hará esto de que resultará en salvación todo esto? Dice Pablo, mediante las oraciones de ustedes y la provisión o suministración del Espíritu de Jesucristo. Podemos ver que las oraciones de hermanos para nuestra vida no son en vano. Dios se agrada de eso, de que oremos unos por otros. Ahí vemos la comunión que como hermanos deberíamos tener en Cristo, de orar por los hermanos. Aunque no sepamos en específico qué están pasando, no somos Dios, así que no es necesario que sepamos todo en profundidad, pero sí orar por tal o cual situación para el hermano y que Dios obre conforme a su voluntad en eso. Pablo, inspirado por el Espíritu, es claro en decir que Dios iba a utilizar esas oraciones de los hermanos filipenses. Vemos la comunión en el Señor, ¿no? Y algo que me llevaba a pensar esto mientras leía es que, de vuelta, ellos no se veían aproximadamente hace unos 10 u 11 años. Y ellos estaban distanciados en kilómetros, aproximadamente a unos 1200 kilómetros se encontraban. ¿Cómo podían estar en tal comunión? ¿Cómo podían orar unos por otros? ¿No? Pensamos generalmente que los que estamos en comunión son con los que vemos, con los que nos congregamos solamente y después no podemos estar en comunión con otro hermano. Eso no es así, eso no es cierto. Porque nuestra comunión principalmente no es por cuestión de vernos o no vernos, aunque lo implica, sino, como vemos aquí entre Pablo y los filipenses, hace 10 años que no se veían y estaban separados por 1200 kilómetros. Y él les dice que están en comunión desde el primer día hasta ahora, en los primeros versículos. Porque la comunión en Cristo se trata de estar en comunión en el Espíritu, en un mismo sentir, en buscar una misma unidad, en buscar los intereses de Cristo y no los nuestros. Esa es la comunión que le agrada al Señor. Y eso puede darse en la comunión local, pero también con otros cristianos que no vemos hace tiempo, pero que oramos por ellos y que ellos oran por nosotros. Eso es hermoso. Porque si quisiéramos pensar que la comunión solamente es entre lo que nosotros vemos, entonces Corintio debería ser la iglesia más unida. Pero vemos que en la carta Pablo dice que estaban en todo menos en comunión. Unos decían que era de Pablo, otros decían que era de Apolo, otros decían que era solamente de Jesús. Estaban totalmente lejos de la comunión de Cristo, viéndose cada día. Los Gálatas, Pablo le dice, si ustedes se devoran y se comen y se envidian unos a otros. La comunión de Cristo trasciende el vernos, hermanos. Es una comunión en Él. Y eso es posible, y debería ser posible, con los hermanos que vemos cada domingo, o que estamos cerca, pero también se da con hermanos que no vemos hace tiempo. Pero también Pablo no dice solamente eso, sino que mediante sus oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. En este versículo Pablo pretende que el Espíritu sea lo que se le suministra a él. Como confirma el uso casi idéntico que usa Pablo a los Gálatas en capítulo 3, cuando dice que Dios os suministra el Espíritu a ustedes, ¿no? Ellos ya eran creyentes, muchos de ellos ahí ya tenían el Espíritu del Señor, pero Pablo le hace una pregunta retórica y dice, yo solamente quiero saber cómo hace Dios eso, cómo Dios les suministra a ustedes el Espíritu y cómo Él obra milagros entre ustedes. ¿Es por las obras de la ley o es por el oír con fe?
sin duda que es por el oír con fe. Las obras de la ley no cuentan para eso, para que Dios os suministre el Espíritu. ¿Pero por qué suministre el Espíritu si yo ya tengo el Espíritu? En este caso, Pablo no se refería tanto al don del Espíritu en sí, que llega en el momento de la conversión, sino a la suministración del Espíritu de Jesucristo para cada necesidad que como cristianos estamos atravesando. Lo necesitamos, hermano. Nosotros pensamos que nosotros podemos agradar por sí mismos al Señor en una prueba. Estamos totalmente confundidos. No podemos. No podemos perseverar siquiera algo que nos pase si el Espíritu de Jesucristo no nos es suministrado para poder soportar eso con gozo, con paz. Y Pablo lo sabía muy bien. John MacArthur dice de esta palabra epichorejía, que es suministración, que es una palabra que describe una provisión abundante y suficiente de lo que se necesita. No de lo que yo quiero, de lo que yo necesito en este tiempo. Eso es lo que Pablo está pidiendo al Señor. Y eso es lo que Pablo está creyendo, que mediante las oraciones de sus hermanos y mediante la provisión del Espíritu de Jesucristo, el Señor iba a obrar para su salvación. Entonces, Pablo sabe, hermanos, que Cristo será glorificado mediante su vida o su muerte solamente si es suministrado del Espíritu del propio Cristo en esta prueba. Él lo sabe, Él no está dependiendo de Él, Él no está queriendo hacer fuerza para soportar la prueba, eso no nos va a llevar a ningún lugar. Él sabe que Él es débil, Él sabe que Él no tiene nada y Él sabe que necesita las oraciones y necesita la provisión y suministración del propio Jesucristo, de su Espíritu para soportar lo que está pasando. Es la única manera de que Cristo sea glorificado. Si Dios le suministra el Espíritu a Pablo para lo que necesita en ese momento, es Dios, hermanos, quien traería gloria a su propio nombre por medio de la aflicción de nuestro hermano Pablo. Es Dios quien va a traer gloria a su propio nombre en lo que estás pasando. Es Dios quien lo va a hacer. Eso me recuerda a Hebreos 13, 20 y 21. Terminando la epístola, el autor de los Hebreos dice: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Piensa en tu aflicción, hermano. Piensa en lo que estás pasando, en la incertidumbre, en lo que sea que estás sufriendo. Lo que necesitas saber, lo que necesitamos saber, es que es Cristo mismo, cuando habita en ti por medio de su Espíritu, quien traerá gloria a su nombre en lo que estás pasando. Por eso, como cristianos, hermanos, y hay muchos textos que podríamos citar, pero por este motivo, como cristianos, somos llamados a no embriagarnos con vino, en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5, 18, que more en abundancia la palabra de Cristo en nosotros y entre nosotros, Colosenses 3, 16. Somos llamados a contemplar la gloria del Señor y ser transformados por medio de eso, 2 Corintios 3, 18, que es más de lo mismo, hermano. Es quitar los ojos de nosotros mismos y ver a Cristo en lo que estamos pasando. Es quitar los ojos de nosotros mismos y ver a nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ser llenos del Espíritu. Somos llamados a que la palabra de Cristo more en abundancia. Haga casa, ¿no? Haga lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, more en abundancia. No porque somos súper santos, al contrario, es al revés, es porque somos súper débiles, no podemos
en nosotros mismos. Eso es lo que necesitamos entender. Por eso la palabra de Dios necesita la palabra de Cristo, que es el Evangelio. Se está refiriendo al Evangelio. More en abundancia entre nosotros. Necesitamos eso como cristianos. En nosotros y entre nosotros como comunidad. Y es notable que Pablo, en medio de esta aflicción, no está tan interesado en lo que va a pasar con su vida, en ser liberado o si va a ser ejecutado. Él no está tan interesado en eso, sino en que Cristo sea magnificado en su vida. Es eso lo que lo domina a Pablo en medio de esa situación. Es impactante, es lo que lo domina, que Cristo sea magnificado en mi vida. Y el concepto de Pablo es notable de observar, porque él dice, no es que él dice que él glorificaría a Cristo, sino que Cristo sería glorificado en él. Parece un juego de palabras, pero no significa lo mismo. Pablo no está ansiando glorificar a Cristo, sino que Cristo sea glorificado en su vida. Uno nos hace protagonistas, ¿no? Otro nos hace meramente un vaso en donde Dios obra por medio de tal aflicción o cual situación que estemos pasando. El deseo de Pablo era que Cristo sea glorificado en él. No es para Pablo, no es importante lo que él hacía para Cristo, sino lo que lo desvelaba es lo que Cristo haría en él y por él en esta situación. Eso es lo que lo develaba a Pablo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué va a hacer Cristo en esto que estoy pasando? Esa era su confianza. Por lo tanto, hermanos, deberíamos ver, a la luz de esto, deberíamos mirar nuestra aflicción como los benditos caminos de Dios. Son benditos porque tienen un buen propósito. Deberíamos mirar cada aflicción de nuestra vida, cada incertidumbre de nuestra vida como los benditos caminos de Dios, para que ahí experimentemos que Cristo es lo más valioso, que Cristo es el mayor tesoro que nosotros podamos tener. No si me liberan, dice Pablo, o si me ejecutan, eso no importa, es Cristo, que Él sea magnificado. Entonces, por lo tanto, deberíamos ver nuestra aflicción como los benditos caminos que Dios utiliza. Deberíamos mirar la escasez, la enfermedad, la crisis matrimonial, la crisis familiar, la crisis laboral, etcétera, como los sabios y soberanos caminos que Dios ha ordenado para vos y para mí, para que ahí experimentemos la realidad de que Cristo es lo único valioso y precioso que tenemos. No es que me quite esto, es que nosotros podamos ver que Cristo es lo más valioso y lo más precioso y lo único que tenemos. Incluso más precioso que la vida. Salmo 63:3. Cristo es más precioso que la vida. Que podamos ver en esa situación que Cristo es más precioso que la salud misma que podamos tener. Que Cristo es más precioso que la provisión que podamos tener. Que Cristo es más precioso que la abundancia económica que podemos desear o tener. Hermanos, Cristo es más precioso que la paz familiar que podríamos llegar a desear. Cristo es más valioso que el éxito laboral. Cristo es más valioso que el éxito ministerial. Cristo es más valioso que todo eso. Cristo es más valioso que todo eso. Pero si algo es real en la vida del cristiano es que eso lo podemos ver en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Por eso Pablo, versículo 21, da la razón de por qué él puede estar pensando esto. No solamente pensándolo, no solamente diciéndolo, sino viviéndolo. ¿Por qué? Versículo 21, él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Como expresará más adelante en el capítulo 3, versículo 12 al 14, habiendo sido alcanzado por Cristo Jesús, dice en ese capítulo. Desde ese momento Cristo se ha convertido en el único propósito de su vida, hermano.
en el único propósito de su vida. A partir de que Cristo lo alcanzó en el camino a Damasco, no hubo otro propósito en la vida de Pablo de Cristo y su evangelio. Se terminó la vida de Pablo. Se terminó la vida de Pablo en ese encuentro con Cristo y Cristo resucitado. Se terminó la vida de Pablo. Pero no siempre fue así su vida. En Hechos 22, si lo quieren anotar, por tiempo no lo vamos a poder leer. Hechos 22, vamos a leer uno. En Hechos 26, para que veamos cómo era la vida de Pablo, porque no siempre fue así la vida de Pablo. Hechos 26, 4 y 5, él relatando su conversión, habla de su antigua manera de vivir. Versículo 26, dice, versículo 4, pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, y escuchen esto, que viví como fariseo. Su vida era vivir como fariseo, vivir como religioso. Esa era su vida. ¿En qué basaba la vida de Saulo? En hacer y en hacer, en cumplir, en que Dios me viera cuán celoso soy yo de su nombre, en que Dios me vea a mí, en perseguir a los que eran enemigos del Señor. Él vivía y se basaba su vida en eso. Esa era su vida. Pero años después, él dice, mi vida es Cristo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué le sucedió a un hombre que vivía totalmente diferente para que pueda decir esto? Bueno, le sucedió Cristo en el camino, en su corazón. Y Cristo, un Cristo resucitado. ¿Por qué hago hincapié en eso, hermanos? Porque la resurrección lo cambia todo. Pablo más adelante dice, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería toda nuestra fe. Vamos a comer y beber que mañana moriremos, no pasa nada. Pero Cristo resucitó. Eso es lo que necesitamos ver como cristianos y que se nos revele. La realidad de que Cristo resucitó. ¿Y por qué cambia todo el evento de su resurrección? Porque con la resurrección, la esperanza de la que Cristo habló en su ministerio, las promesas, las palabras de consuelo, de ánimo, de fortaleza, lo que sea, son ciertas. Con la resurrección muestra de que todas esas palabras son ciertas y que podemos confiar en Él. En cada una de las situaciones podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él en cada una de las situaciones, porque Él ha resucitado. Lo que nos lleva a pensar en por qué no confiamos en Él en las situaciones que pasamos entonces. Porque no creemos en esta realidad de que Él resucitó. Pensamos que Él está clavado todavía en el madero. Esa es la realidad que, aunque nos duela, es lo que nos pasa, hermanos. Pablo no era un superhombre, por eso podía vivir así. Pablo confiaba en Cristo. Pablo había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y es de esta manera que vive una persona que cree en que Cristo está vivo y que cree en que Cristo está usando todos los propósitos y todas las situaciones de mi vida para mi bien. Porque Él ha resucitado. Él no está muerto. Hablamos mal muchas veces, ¿no? O pensamos mal muchas veces los católicos o diferentes religiones, ¿no? Porque tienen a Cristo crucificado y empezamos a hablar con toda nuestra doctrina que tenemos y explicamos bien que Cristo no está así y por eso... Pero no lo decimos nosotros, pero lo vivimos. Vivimos muchas veces las situaciones y las concebimos como si Cristo estuviera clavado ahí. Como si Cristo no estuviera gobernando, como si Cristo no hubiera resucitado y no estaría a la diestra de Dios, como dice su palabra. Todo eso está, hermanos, para que confiemos en que Él lo que dice es cierto. Lo que dice es cierto, podemos confiar en Él y podemos depositar nuestra vida en Él e incluso nuestra muerte en Él, porque Él está vivo. Y porque Él está vivo, nosotros también viviremos. Esa es la promesa de nuestro Señor.
Y eso es lo que nos debe alimentar. Por eso entienden, hermanos, vemos la necesidad de que las palabras de Cristo moren en nosotros. Nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel, lo que leyó Lucas. Nos olvidamos de las maravillosas, ¿no?, circunstancias o proezas que ha hecho el Señor en Cristo. Nos olvidamos, no las recordamos y por eso vivimos como vivimos. No somos muy diferentes al pueblo de Israel. Por eso es la necesidad, hermanos, de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y como dice un comentarista, y cito, el Cristo que fue crucificado, que ha resucitado y que ahora es el Señor exaltado, está presente en la vida de Pablo por su Espíritu. El Cristo que siendo Dios se despojó a sí mismo y que siendo hombre se humilló, muriendo en la cruz, a quien Dios ahora ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Capítulo 2, versículo 6. Cristo, aquel por quien Pablo con gozo lo ha perdido todo para ganarle y conocerle, y conocer el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos. Cristo es el nombre que para Pablo resume todo el abanico de su nueva relación con Dios. Devoción personal, compromiso, esfuerzo, servicio, ministerio, comunión, inspiración, todo en Cristo. Es impactante. Cristo era todo. Cuando nosotros cantamos que Cristo es todo, muchas veces no pensamos en las implicaciones que eso trae. Cuando pensamos que Cristo es todo, es porque Cristo es todo. En nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Él, en nuestra inspiración, en nuestro esfuerzo, en nuestro servicio, todo Pablo lo resumía en una persona, en Cristo. Por cuestión de tiempo no vamos a llegar, pero me gustaría ver algunas solamente. Ver algunos puntos en la carta de Filipenses de por qué Pablo puede decir que Cristo, que su vida era Cristo, que vivir es Cristo. En la carta de los Filipenses solamente podemos notar 7 puntos. Lo voy leyendo. 7 puntos en Filipenses que nos ayudan a entender qué significa vivir es Cristo. Cristo es consuelo. Capítulo 2, versículo 1. Cristo es consuelo para toda la situación que nosotros podamos estar pasando. Y Él es un consuelo verdadero. Consuelo de que sea cual sea la situación en esta vida, fuimos librados de la condena eterna. Consuelo de que Cristo entiende y se compadece en el sufrimiento. Consuelo de que Cristo está con nosotros en toda situación, aunque los demás nos dejen. Consuelo en su perdón, en su misericordia, en su gracia. Consuelo de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Él. Cristo es el verdadero y mejor consuelo que todo cristiano puede tener en cualquier situación. Punto 2. Cristo es humildad. Capítulo 2, versículo 3. Pablo no dice en ese segmento, no hagan fuerzas o hagan tal cosa para ser humildes, sino miren a alguien, contemplen a alguien. Él es la personificación de la verdadera humildad, Cristo, y detalla de una manera hermosa la humildad de Cristo como Dios y la humildad de Cristo como hombre. Se despojó y como hombre se humilló. Él es la humildad. Cristo lo dijo en sus palabras, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Punto 3, Cristo es la meta. Cristo es la meta. ¿Por qué Pablo decía, para mí vivir es Cristo? Porque Cristo era su meta. Capítulo 3, versículo 8. La vida de Pablo tiene una sola dirección, un solo objetivo, y era Cristo. No importa la situación en que se encontraba, ahora estaba preso, él seguía teniendo un solo objetivo, Cristo. Ganar a Cristo, conocer a Cristo, ser hallado en Cristo. Cristo era su meta en cualquier situación. Punto 4, Cristo es la esperanza. Capítulo 3, versículo 20 y 21. La esperanza verdadera y viva de que Él está vivo y regresará por los suyos. Esa es la verdadera esperanza, hermano. No que Él nos libre de tal o cual situación, aunque lo pueda hacer y gloria a Dios.
Pero la verdadera esperanza que tiene el cristiano es que un día le verá y será como Él es, porque le veremos como Él es, dice Juan. Esa es nuestra esperanza máxima. Punto 5, Cristo es gozo. Cristo es gozo, capítulo 4, versículo 4. Cristo es la fuente del verdadero gozo. Cristo es el objeto de nuestro gozo y felicidad. Cristo es el objeto de nuestro gozo y felicidad. Su persona, no lo que Él nos da, sino lo que Él es. Porque si basamos nuestro gozo en lo que Cristo nos da, Pablo era el más odiado por Cristo. Entonces nuestro gozo no está basado en lo que vivimos como cristianos, sino en quién es Cristo y en lo que Él ha hecho. Ahí está nuestro verdadero gozo. Cristo es el mejor y verdadero gozo para el cristiano. Punto 6, Cristo es fortaleza. Capítulo 4, versículo 13. Él es la fortaleza del creyente para afrontar y contentarnos en Él en cada situación en esta vida. Él es la fortaleza. Pablo le dice en el capítulo 4. Cristo es la fortaleza del creyente para soportar las circunstancias más difíciles e inciertas. Es Él. Y por último, punto 7, Cristo es justicia. Pudiéramos hablar eternidades de esto. No comprendemos todo lo que implica, pero es tan maravilloso lo que ya tenemos en la Escritura. Cristo es nuestra justicia. Cristo es mi justicia delante de Dios. Cristo es mi justicia ahora, en este preciso momento, delante de Dios. De la persona de Cristo proviene la justicia de Dios por la cual Él me acepta. Y esto no se trabaja. Esta justicia es imposible de trabajar, porque ya la trabajó alguien más. Esta justicia se recibe por fe. Se recibe porque es algo que obró otro. No yo, no puedo ser justo en mí mismo delante de Dios. Es Cristo nuestra justicia. Por lo tanto, hermanos, esto no es solo para los que creen que su propia justicia los puede llevar al cielo, sino también para los que creen o creemos que nuestra propia justicia puede mantener algo, nuestra salvación que ya nos ha sido otorgada. O nos puede ganar algo del amor de Dios o del favor de Dios en tal o cual situación. Eso, déjeme decirle, no es el Evangelio de Jesucristo. No es el Evangelio. Ni Pablo pensaba eso, hermanos. Ni siquiera Pablo pensaba así. No podemos ganar la salvación por nuestros méritos y no podemos sostenerla. Es de Dios y solo de Él. Esa es la buena noticia, hermanos, de que Dios amó a personas pecadoras, siendo pecadoras y siendo corruptos, y siendo inmundos, y siendo sus enemigos. Él nos amó en ese preciso momento, en esa circunstancia. Tu obediencia, hermano, no aumenta su amor por ti. No la aumenta. Y tu desobediencia no puede disminuir el amor que Él te tiene en Cristo. No lo puede. Y si alguien se escandaliza de esta verdad, entonces no ha conocido el amor de Cristo. Porque esta verdad, muchos dicen, bueno, pero si decimos esta verdad vamos a pecar, entonces, bueno, si vos pecás es porque no conoces a Cristo. Si esta verdad te lleva a pecar, es el punto por cual a Pablo lo malinterpretaron todo el tiempo. Porque Pablo hablaba de la gracia en Cristo, del amor de Cristo, de la persona de Cristo. Y entonces, bueno, si la gracia abundó, entonces vamos a pecar. Ese no es el punto, hermano. El que ha conocido la gracia de Dios en Cristo no va a sentirse libre de pecar. No va a sentirse libre de pecar al escuchar esta verdad, sino de querer honrar a quien lo ha hecho todo por mí, que es Cristo. Somos aceptos, hermanos, porque Dios nos ha colocado en Cristo. Solamente somos aceptos porque Dios nos ha colocado en Cristo. Es en su Hijo amado en quien su alma se complace, nada más.
Y al estar nosotros en Él, entonces Él está sumamente complacido. Por lo tanto, hermanos, nuestra sumisión o confianza o obediencia a Él no es para ganar su favor, sino que nuestra sumisión, nuestra confianza es porque ya gozamos y disfrutamos de su favor en Cristo. ¿Notan la diferencia? Es una abismal diferencia. Es una abismal diferencia. Uno es moralismo, uno es legalismo y el otro es el Evangelio. Cristo es suficiente, hermano, Cristo es suficiente. Como dice un pastor, Dios quiere demostrarme a mí su carácter, no que yo le demuestre a Él el mío. La vida cristiana no es afanarme por todo lo que no soy, es llegar a deleitarme en todo lo que Él es. Llegar a deleitarme en todo lo que Él es. Entonces, hermanos, ¿cómo es que Pablo pudiera llegar a vivir de esta manera en medio de cualquier circunstancia? Nuestra tentación es pensar en Pablo como, wow, ¿qué tenía Pablo, no? Para vivir de esta manera en cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que tenía? Pero esa no es la pregunta, sino es ¿a quién tenía Pablo para soportar cualquiera de estas situaciones? Y esa respuesta es Cristo. Bueno, Pablo no era un superhombre, Pablo no era fuerte en sí mismo y por eso podía vivir de esta manera. Era todo lo contrario. Hermanos, él era débil. ¿Por qué nosotros no podemos vivir cuando las circunstancias nos golpean, cuando el sufrimiento nos golpea? Solemos pensar, bueno, pero yo soy débil y por eso el Señor me entiende, pero no. No se trata de debilidad, hermanos. Es al contrario, somos demasiado fuertes. Somos demasiado fuertes nosotros mismos. Somos demasiado fuertes. Porque es el débil que va a Él. El débil es el que va a Él en busca de ayuda. Y en consecuencia puede experimentar esto. Pero es el débil. El fuerte no lo hace porque no va a Cristo. No va a Cristo en busca de ayuda y socorro. Entonces, hermanos, no es lo que nosotros conocemos, no es lo que nosotros sabemos, es lo que nosotros vemos de Cristo y es lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Cuán débiles somos, cuán pecadores somos, con cuánta necesidad le necesitamos. Es eso lo que nos va a servir a Él en dependencia y en humildad y atesorarlo como nuestra vida, atesorarlo como nuestra provisión diaria de parte de Dios. Y por eso Pablo, por último, por eso Pablo puede decir morir es ganancia. Porque si Pablo era ejecutado, ya habrá alcanzado el objetivo máximo de su vida. ¿Ven el punto? Su vivir era Cristo, en cualquier circunstancia. Por tanto, él puede decir, el morir es ganancia. Porque si él era ejecutado, alcanzaría el objetivo de su vida. ¿Cuál es? ¿Quién es? Cristo. Finalmente habrá ganado a Cristo. El sentido en el que Pablo está diciendo que la muerte él la ve como una ganancia es porque es la última pasión de su vida, el último escalón que él tiene de su vida para ganar aquel que es su pasión, que es Cristo. Él no expresa, hermanos, un deseo de morir, ni es una muestra de estar insatisfecho con la vida, ni un anhelo de acabar con los problemas y las dificultades. No tiene que ver con eso. Es una declaración directa de una persona cuyo futuro en este mundo es incierto, porque él no lo sabe, pero cuyo futuro en la eternidad es seguro y cierto, que es estar con Cristo. Eso es lo seguro para el cristiano. Y por eso el cristiano puede decir, el morir es ganancia. Es una declaración, hermanos, de una persona cuyo futuro terrenal es incierto, pero cuyo futuro celestial y eterno está seguro y es cierto en Cristo.
Así que lo que me llevó a terminar en una oración es que el Señor abra nuestros ojos y nos dé de su gracia para ver que vivir es Cristo. Eso es lo que necesitamos. Hay una canción que, bueno, por cuestión de tiempo no vamos a poder escucharlo, pero en una parte dice: dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Eso es lo que necesitamos. Dame tu gracia, Señor, para ver que vivir es Cristo. Oramos. Señor, gracias por Cristo. No podemos, Señor, terminar de describir lo que Cristo es para el cristiano. Es lo único que tenemos, Señor, pero es suficiente. Necesitamos que tú nos des gracias, Señor, para ver eso en nuestra vida cotidiana. No solamente cuando nos reunimos, Señor, sino cómo es Cristo suficiente en mi adversidad. Cómo es que Cristo es tu provisión en mi sufrimiento. Necesitamos tu gracia, Señor, para ver que vivir es Cristo. Ayúdanos, Padre.